Pues hace 10 años, Álvaro, el 19 de marzo de 2010, Javier Arredondo y Jorge Mercado, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron baleados cuando salían de su propia universidad y fueron baleados por militares. El gobierno de Calderón sostuvo entonces, primero, que los jóvenes estudiantes eran miembros del crimen organizado y después ese mismo gobierno afirmó que ambos habían quedado, entre comillas, en la línea de fuego de los criminales. 10 años después, Felipe Calderón habla de este hecho que en su momento criminalizó a los jóvenes y, pues, ¿qué crees? Vuelve a ignorar el hecho de que fueron asesinados en su gobierno por militares. Mira, Alberto Arnaut filmó Hasta los dientes, un documental que relata el asesinato precisamente de estos dos muchachos, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, dos estudiantes del TEC de Monterrey, justamente en el campus de Monterrey. Y justamente ahora que Calderón escribió en su libro Decisiones Difíciles, buscamos justamente a Alberto, quien ya nos ha acompañado en el estudio de los periodistas, cuando estábamos todavía en radio, y le damos la bienvenida aquí a los periodistas, pues para que nos diga qué piensa de lo que Felipe Calderón escribió en su libro sobre lo acontecido hace exactamente 10 años en el TEC. Bienvenido, Alberto, otra vez más aquí a los periodistas. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Te diste el tiempo de leer al menos ese capítulo de Felipe Calderón en su libro, Alberto? Sí, me mandaron una copia de las páginas que dedica al caso TEC de Monterrey. En realidad es una página y media aproximadamente, un poco menos, donde básicamente lo que hace Calderón es decir que la presidencia, que su presidencia, que el Poder Ejecutivo no tuvo nada que ver con la criminalización de los estudiantes, ni tampoco con el hecho de que los militares hayan salido impunes durante todo su sexenio y hasta hace muy poquitos años. Lo que él dice básicamente, para deslindarse de dar responsabilidad no solo a él, sino a su gabinete, todo su gabinete, es que la versión de la criminalización de Jorge y Javier, es decir, de decir que eran sicarios armados hasta los dientes, no vino de ellos, es decir, de la presidencia o de su gabinete, sino de la Procuraduría local, es decir, de la Procuraduría de Nuevo León, que ellos fueron quienes dijeron que eran sicarios armados hasta los dientes, lo cual efectivamente la Procuraduría también ratificó esa versión. Sin embargo, lo hizo porque cuando llegaron a la escena del crimen ya habían pasado 3, 4, 5 horas durante las cuales el ejército había tenido total control de la zona y habían modificado todo el escenario, ¿no? Les habían sembrado armas a los muchachos, los habían movido del lugar, les habían quitado sus mochilas, sus identificaciones, etcétera, ¿no? Después de haberlos asesinado a sangre fría, como quedó demostrado en el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que recuperamos en el documental Hasta los dientes. Entonces, lo que yo evidencié en Sedena es que no es verdad, o sea, que no fue una versión que haya venido en primera instancia de la Procuraduría, sino de la Sedena. Pero no solo eso, sino que esa versión, a diferencia de lo que dice Calderón, que se ratificó muy pronto, a los pocos días, siguió siendo respaldada y siguió siendo validada durante semanas, meses, ¿no? Si no es que años, ¿no? No sabemos qué pasó después, pero por lo menos yo tengo un documento de la Sedena fechado un mes después del asesinato de Jorge y de Javier, donde todavía sostienen que los estudiantes se bajaron de una camioneta
que pertenecía a miembros del crimen organizado, y en medio de la balacera fue que murieron al interior del Tecnológico de Monterrey. Eso es lo que dice el informe de la Sedena, entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un mes después del asesinato de Jorge y Javier. Entonces quiere decir que sí vino y sí se mantenía esa versión de que Jorge y Javier eran sicarios desde el gobierno federal y en particular desde una de las secretarías dependientes del Ejecutivo, que es la Secretaría de Defensa. Lo Sí, otro que dice es... Perdón. No, te pregunto que ya, pero en el libro Calderón ya reconoce que los soldados actuaron de forma irresponsable y criminal. Así es. Digo, lo frasea de una manera rara, porque parece que dice actuaron de una manera criminal, pero para referirse sobre todo a la modificación de la escena del crimen. Como si la modificación de la escena del crimen no se hubiera hecho para ocultar un delito mucho más grave, que es el asesinato de Jorge y de Javier, ¿no? Entonces es muy tramposa la forma en la que lo dice Felipe Calderón. Pero además, esto tampoco es verdad, porque él dice, a los pocos días, a las pocas horas, no sé qué, nosotros ya estábamos prácticamente juzgando a Calderón. Aquí ya no sé si es lo que dice en el libro o lo que dijo en una entrevista que dio a López Dóriga en otra coyuntura pasada, donde estudiantes del Tecnológico de Monterrey impidieron que Calderón entrara al TEC. Pero él sostiene que ya a las pocas horas reconocieron que el ejército había participado de manera errónea en la modificación de la escena del crimen. Sin embargo, recuperándolo, haciendo una búsqueda en YouTube, una búsqueda muy sencilla, encontré declaraciones de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, realizadas 2 meses después del asesinato de Jorge y Javier, donde queda demostrado que 2 meses después todavía decían el ejército actuó impecablemente, con todo profesionalismo. No cometió ningún error, todo lo que hicieron estuvo muy bien. Entonces, eso fue lo que decían todavía 2 meses después, y después de mayo, que fueron las últimas declaraciones que se hicieron públicas sobre el caso, se vinieron otras, por ejemplo, un encuentro con rectores de universidades, ese tipo de cosas, y ahí en todas, incluso el propio Calderón, ratificó que el ejército había actuado con toda probidad, digamos. Hay un comportamiento permanente así del presidente que le ha ganado muchos reclamos, del expresidente Calderón. Quizá uno de los casos más notorios es, aparte de que los jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey hasta ahora le han pasado factura, todavía le siguen pasando factura, pero el caso de Villas de Salvarcar, donde una madre se para y confronta a este individuo cuando todavía es presidente, está junto con su esposa en ese momento, después candidata presidencial, y está junto a Genaro García Luna cuando una madre lo confronta y le dice, usted no es bienvenido a esta ciudad porque usted criminalizó a mis 2 hijos hoy muertos. Pero pareciera que hay otra entrevista donde él le dice al Washington Post que el 90% de los asesinatos en México, cuando ya está todo esto fuera de control, 90% de los asesinatos son asesinatos de criminales, como si los criminales no tuvieran derecho, por un lado, y por el otro lado, como si el señor trajera aquí las actas y las investigaciones, las averiguaciones previas, como se conocía entonces, para poder decir, aquí están las 100,000 averiguaciones previas que dicen que 90,000 eran criminales. En fin, hay una actitud permanente. Ahora, mi pregunta es, Alberto, cuando ves el documento escrito, que por lo regular estas autobiografías terminan siendo ejercicios de honestidad cuando ha pasado el tiempo. Cuando tú ves este documento donde él habla, pues repite historias y manipula, como en este caso, manipula el texto para seguir exculpándose, ¿qué es lo que siente alguien como tú que habló con los padres,
que persiguió la historia de estos muchachos durante un largo tiempo. ¿Qué es lo que siente el documentalista y el ser humano? Claro, no, bueno, yo nunca he dudado, digamos, de que Calderón es una persona nefasta, pues un cínico absoluto, pues, o sea, es algo que me queda claro desde que tengo memoria, desde que conozco a este personaje. De hecho, también otra de las cosas que ponía en Twitter es que muchas de las cosas que él narra en sus memorias, pues ya no me acordaban. Es que es impresionante lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, lo que le hizo a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el hecho de que los hayan eh, criminalizado, el hecho de que los hayan perseguido, los hayan dejado sin su fuente principal de recursos, que hayan utilizado a la Policía Federal también bajo órdenes de Genaro García Luna para desalojarlos. Es algo que yo ya había olvidado y que es también muy grave. Pero una cosa que creo que Calderón no ha entendido es que antes podía mentir con con toda libertad, porque sabía que había todo un entorno mediático, empresarial, de la clase política, de los sectores más altos, digamos, de nuestra sociedad, que lo protegían, ¿no? Es decir, el presidente decía, los chicos de Villas de Salvarcar eran estudiantes, digo, eran sicarios, y nadie lo desmentía, o muy pocos los desmentían, pero que los desmentían eran voces bastante, digamos, marginadas. Y lo mismo con el caso de Jorge y Javier, ¿no? Aunque ya había muchos elementos para saber desde un primer momento que se trataba de estudiantes, no fue sino hasta mucho después, varias horas después, días después, a través de que se filtró en redes sociales, que pudimos tener esa información. Si no, a lo mejor Jorge y Javier hubieran quedado como personas desaparecidas. Lo que creo que no entiende Felipe Calderón es que ahora ya no tiene esa protección que tenía antes, ¿no? Tendrá algunos medios que todavía le crean, que todavía magnifiquen, amplifiquen su voz, pero ya no es esa voz unánime que tenía en aquel momento, o casi unánime, ¿no? Hay quien dice que quienes criticamos a Felipe Calderón, quienes recordamos su infecundo gobierno en términos de beneficios para los mexicanos y muy fecundo en términos de violencia, desde el propio Estado, de corrupción, de impunidad, pues estamos anclados en el pasado. Pero el señor ha construido un partido político, busca retomar el poder a través de ese partido político y busca vivir de recursos públicos. ¿Tú qué piensas de lo que Calderón, a la luz de lo que tú has investigado, sobre todo por este doble homicidio a manos de soldados del TEC de Monterrey, ¿tú qué piensas de lo que aporta o no aporta a la sociedad mexicana Felipe Calderón y su proyecto político? O sea, yo creo que sin duda Calderón no aporta nada a la vida democrática de un país, ¿no? O sea, en general no creo que Calderón tenga que participar de un país que aspira a ser democrático. Es una persona que ha demostrado que no tiene las características propias que debe tener una persona que quiera participar de la vida democrática de un país. Es una persona que impone sus cosas a partir de la violencia y a partir de un discurso bastante fascista, ¿no? Entonces yo no creo que personajes como ese deban de seguir sobreviviendo en la vida nacional. Digo, él que pueda decir lo que quiera, pero no es como que yo opine que se deba de callar, que diga lo que él considere que tenga que decir.
Lo que yo veo es que si el día que personajes como Calderón no tengan resonancia en la vida nacional, ese día quizá estaremos más cercanos de vivir en una democracia lo suficientemente incluyente, lo suficientemente pacifista, lo suficientemente democrática en todos los sentidos. Y por otro lado, pues digo, yo sin más allá de lo que tengo sí comprobadísimo, que fue su participación o la participación de su gabinete en la ocultación de la verdad del caso específico de Jorge y Javier, yo sí creo que incluso en su propio libro hay muchas cosas que podrían ser utilizadas como un mecanismo en contra del propio Calderón, ¿no? Porque es muy fácil desmentir todas las afirmaciones que tiene en ese libro, por lo poco que lo leí. Tampoco es que lo haya leído a detenimiento, pero por las páginas que leí dije, bueno, esto no se sostiene ni 2 segundos, pues. Eso y la posibilidad de llevarlo a juicio, pues es un tema que debía revisarse y nos gustaría continuarlo contigo. Si nos permites, damos una pausa, Alberto, y Claro. Regresamos contigo. Claro que sí. Regresamos. De abajo, por todos lados. Así como nos han enseñado, así hasta le puedes bailar, pero hazlo. Es por ti. Es por todos. Si no tienes a qué salir, quédate ahí. No salgas. Lee, escribe. Ve la octava, trabaja a distancia. Si no tienes nada que hacer, no salgas a la calle a hacerlo. Es por ti. Es por todos. No estés saludando de beso, de abrazo. Besos y abrazos cancelados, solo por unos días. Habrá tiempo después. Es por ti. Es por todos. Si son como yo, de estos de que traen el celular todo el día pegadote en la mano. Contiene muchísimas bacterias y puede convertirse en una fuente de contaminación. Hay que descontaminarlos. Límpialo, sanitízalo lo más posible y no lo compartas. Es por ti, es por todos. La Octava de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. La investigación es un género que aporta al espectador elementos para ampliar y nutrir su criterio. Por eso, Ricardo Rafael hace un recorrido puntual por los principales ejes de interés como ciudad, seguridad, justicia, movilidad y políticas públicas, para dar más claridad a nuestra realidad. A ras de suelo con Ricardo Rafael, lunes a viernes, 8 de la noche, en La Octava. El deporte es pasión, orgullo, sentimiento y controversia. Conceptos que nuestros expertos llevan más allá de lo ordinario para hacer un programa de análisis y de debate sobre los principales eventos deportivos en el planeta. Intégrate a nuestra alineación junto a Carlos Albert, Luis Castillo y Enrique Beas en La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. 5 de la tarde, tenemos para ti la información más relevante nacional e internacional, reportajes especiales, entrevistas y tu opinión. La mayoría están vuelos cancelados y de 10 hay un vuelo. Toda la gente se está quejando por lo mismo. 60 minutos donde Jesús Escobar te platica de una manera amena la realidad de nuestros días. La Octava Noticias, con Jesús Escobar, lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. La información que usted necesita al iniciar la tarde, encuéntrala a la mejor hora, de 1 a 3 con Luisa Cantú. Información, datos y entrevistas que nos ayudan a entender la realidad del día a día. No se pierda un noticiero pensado para usted, lunes a viernes, de 1 a 3 con Luisa Cantú, en La Octava. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos y regresamos a esta entrevista con el cineasta, con el documentalista Alberto Arnaute Estrada.
Alberto, yo quisiera preguntarte si tú consideras que habría elementos adicionales a los que ya se presentaron en su momento contra Calderón y contra Genaro García Luna por delitos cometidos en ese sexenio ante la Corte Penal Internacional y pues buscar que efectivamente se reactiven esas denuncias que se han presentado allá en Europa, en la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda. ¿Tú crees que se debe fortalecer justamente esas denuncias para que efectivamente Calderón pueda ser juzgado por los crímenes en su sexenio? Mira, te voy a ser honesto, yo no conozco bien en qué está ese proceso. Me consta, sí, o sea, puedo estar seguro de que hay miles de cosas, miles de delitos por los cuales puede estar siendo juzgado Calderón. Pero más allá de eso, a mí lo que me importa o lo que me gustaría que se hiciera es que se hiciera lo que no hace en el libro, que es un ejercicio realmente de decir la verdad, de decirnos qué pasó en su sexenio. Porque, digo, más allá del castigo, que evidentemente podría ser una de las consecuencias, lo que me interesaría es saber qué realmente pasó en ese sexenio y cuáles fueron las fuerzas que se movieron, quiénes participaron, todo esto que les decía de sus alianzas, tanto con empresarios, quiénes fueron los beneficiarios de su política de drogas, todo esto, incluso quiénes fueron, si es que esto pasó, quiénes fueron cómplices del lado de Estados Unidos, ¿no? Porque de pronto parece que solo los mexicanos somos los malos, ¿no? Somos una bola de energúmenos que no sabemos de vivir armoniosamente, y los gringos son unos santos que vienen aquí a salvarnos de nuestras propias tonterías sexenio con sexenio, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera la oportunidad, más que con afán de castigarlo, que eso no me consta, o sea, no me toca a mí juzgarlo o considerarlo, sí me gustaría que hubiera la oportunidad de que en un juicio se develaran todas estas verdades. Creo que nos ayudaría a México a salir de esta situación de violencia y de esta hipocresía en la que vivimos en la sociedad desde hace ya varias décadas, con esta supuesta guerra contra las drogas, que por supuesto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido para prevenir las drogas. Me queda claro de que sirve para otras cosas, para otros intereses, pero para prevenir el consumo de drogas, para eso no sirve. Tenemos 20 segundos, Alberto, y te pregunto una cosa muy rápida, que es, hay una parte de la historia del sexenio que se va a narrar en un juicio en Brooklyn, porque allá está Genaro García Luna. ¿No te gustaría que una parte de la historia, la otra parte de la historia, más abundante, se narrara aquí en un tribunal? Así es. Sí, yo espero que, o sea, bueno, tendría que ser, ¿no? Y tendría que ser un juicio, además, donde pudiéramos tener acceso a toda la información que derivara de ese juicio, ¿no? O sea, no que tanto en Estados Unidos como en México, que no fuera algo que sucediera en lo oscurito y que nunca sabes realmente qué sucedió, qué se negoció, qué pasó, sino que fuera un juicio en el que todas y todos los mexicanos pudiéramos tener acceso a esa información. Por eso que les digo, porque creo que lo importante es poder salir de esta vorágine de violencia, y creo que entender que las dinámicas de poder y las dinámicas de juego que se dan en la guerra contra el crimen organizado, creo que sería un muy buen primer paso. Pues te agradecemos mucho que hayas estado este día con mucha oportunidad conversando de este crimen tan horrible y en su momento tan cuestionado,
Y pues a propósito justo de este ejercicio de poca honestidad, yo así lo defino, este ejercicio del libro de Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, Alberto, nuevamente por estar Muchas aquí. gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Vamos a un corte y volvemos.